Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en una situación que tiene el mundo en vilo. Sí, la crisis política en Corea del Sur. Exactamente. El presidente Yoon Suk-yeol ha declarado la ley marcial. Una medida drástica que ha generado mucha preocupación, tanto a nivel nacional como internacional. Para entender mejor esta compleja situación, vamos a analizar un segmento de un programa de noticias español, Ajá. que incluye una entrevista con José María Viñal. Un experto en relaciones internacionales. Sí, y director del programa de maestría en el I. Sus conocimientos sobre el tema son realmente valiosos. Exacto. Y es importante destacar que esto no se trata solo de la política interna coreana. Corea del Sur es un actor geopolítico crucial. Claro. Un aliado clave de los Estados Unidos en una región donde las potencias mundiales compiten por influencia. Las consecuencias de esta crisis podrían extenderse mucho más allá de la península coreana. Totalmente. Entonces, empecemos por entender esta ley marcial. De acuerdo. ¿Qué significa en la práctica para los ciudadanos de Corea del Sur? Bueno, imagina que eres un estudiante universitario en Seúl. De repente, tus clases se cancelan, hay soldados patrullando las calles, ya no puedes reunirte libremente con tus amigos. ¡Wow! La ley marcial es esencialmente la suspensión de la ley ordinaria y la imposición del control militar. Es un estado de emergencia temporal donde los militares toman el control, en teoría, para mantener el orden y la seguridad. Las libertades civiles se restringen, la actividad política se limita y la presencia militar se intensifica en la vida cotidiana. Es una imagen bastante impactante. Uno pensaría que esto es algo que ocurre en los libros de historia, no en un país moderno y tecnológicamente avanzado como Corea del Sur. Sin duda es una medida significativa. Pero es importante tener en cuenta que esta no es la primera vez que se declara la ley marcial en Corea del Sur. De hecho, esta es la 10ª vez que ocurre desde 1948. Entiendo. Ahora bien, ¿cuáles son las raíces de esta crisis actual? ¿Qué ha llevado a esta medida tan drástica? En el fondo, parece ser un choque fundamental entre el presidente Yoon y el Partido Demócrata, que tiene la mayoría en el Parlamento surcoreano. Es un caso clásico de bloqueo político. El Partido Demócrata ha estado tratando de socavar la agenda del presidente, bloqueando sus políticas e incluso destituyendo a funcionarios de su gabinete. Entonces, estamos hablando de una verdadera lucha de poder en los niveles más altos del gobierno. Supongo que el presidente Yoon no está muy contento con esta situación, pero acusar a la oposición de estar influenciada por Corea del Norte Sí. no es una jugada arriesgada que podría inflamar aún más la situación. Tienes razón. Ese tipo de retórica puede ser como echarle gasolina al fuego. El presidente Yoon acusa al Partido Demócrata de anteponer sus propios intereses a los del país, e incluso ha llegado a sugerir que están influenciados por Corea del Norte. Es una acusación muy seria. Parece que está tratando de presentarlos como una amenaza a la seguridad nacional. Exactamente. Pero ¿cómo encaja esto en el panorama geopolítico más amplio? Mencionaste antes que Corea del Sur es un aliado clave de los Estados Unidos. Exactamente. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Estados Unidos tiene 28,000 soldados estacionados en Corea del Sur, lo que subraya la estrecha relación entre ambos países en materia de seguridad. Para entender la postura de Estados Unidos tenemos que considerar el delicado equilibrio de poder en la región. Es decir, que esta crisis interna en Corea del Sur probablemente esté causando muchos dolores de cabeza al gobierno estadounidense. Sin duda. ¿Podrías explicar un poco más esta dinámica entre Estados Unidos, China y Corea del Norte? Claro. Estados Unidos busca contener la creciente influencia de China en la región, al mismo tiempo que intenta disuadir la agresión de Corea del Norte. Todo esto mientras intenta mantener la estabilidad en la región. Es una situación muy delicada. Y cualquier cambio en el panorama político surcoreano podría obligar a Estados Unidos a reconsiderar su estrategia. Es como una cuerda floja geopolítica, donde cada movimiento tiene repercusiones. Y si a esto le sumamos la crisis interna en Corea del Sur, el panorama se vuelve aún más complejo. Totalmente. Y hablando de complejidad, mencionaste que si el Partido Demócrata toma el control, podríamos ver un cambio en la política exterior de Corea del Sur. ¿Podrías profundizar en eso? ¿Qué implicaciones tendría para la relación con Estados Unidos? Bueno, si el Partido Demócrata llega al poder, podríamos ver una postura más conciliadora hacia Corea del Norte y menos agresiva hacia China. Esto podría generar fricciones con Estados Unidos, que depende de Corea del Sur como aliado clave para contener la influencia de China en la región. Es un efecto dominó geopolítico, por así decirlo. Un cambio en Corea del Sur impacta en la estrategia estadounidense en la región. Y hablando de impacto, ¿podría Estados Unidos llegar a retirar su apoyo a Corea del Sur si las cosas no van en la dirección que ellos desean? Recordemos que 28,000 soldados es una presencia significativa. No es algo completamente descabellado. Estados Unidos ha reevaluado sus alianzas en el pasado en función de sus intereses estratégicos.
Sin embargo, la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur es muy profunda, construida durante décadas de historia compartida y cooperación en materia de seguridad. Romper esa alianza tendría un costo muy alto para ambos países. Claro, no es una decisión que se tome a la ligera. Por mientras tanto, ¿cómo está reaccionando la población surcoreana a esta situación? Viñal no entra en muchos detalles sobre la reacción del público, pero imagino que la declaración de la ley marcial debe ser bastante inquietante. Sin duda, debe haber una mezcla de miedo, incertidumbre e incluso enojo. Algunos pueden apoyar las acciones del presidente, viéndolas como necesarias para restaurar el orden. Otros pueden verlo como un abuso de poder, una amenaza a la democracia. Es difícil saberlo con certeza sin estar allí. Es un recordatorio de que la democracia es frágil, incluso en naciones aparentemente estables y prósperas. Puede ser erosionada desde adentro tan fácilmente como puede ser amenazada por fuerzas externas. Precisamente. Y esa crisis en Corea del Sur nos muestra cómo las divisiones internas y la polarización política pueden tener consecuencias de gran alcance, no solo dentro de las fronteras de un país, sino también en el escenario global. Cambiando un poco de tema, hemos hablado mucho de las implicaciones políticos y geopolíticas. Pero, ¿qué hay del impacto económico? Corea del Sur es un actor importante en la economía mundial. ¿Cómo podría esta crisis afectar el comercio y la inversión? Es un punto crucial. La incertidumbre y la inestabilidad nunca son buenas para los negocios. Esta crisis política podría llevar a una disminución de la inversión extranjera, ya que las empresas se vuelven más cautelosas ante los riesgos. También podría afectar las cadenas de suministro, especialmente si hay protestas generalizadas o interrupciones en el transporte. Claro, es como un efecto dominó. La inestabilidad política crea incertidumbre económica, que a su vez puede desestabilizar aún más la situación política. Es un círculo vicioso. Exactamente. Y por eso es tan importante que los líderes encuentren una manera de reducir la tensión, de encontrar puntos en común y empezar a trabajar hacia una solución. Cuanto más se prolongue esta crisis mayor, será el daño potencial, tanto político como económico. Hasta ahora hemos analizado las posibles consecuencias políticas, geopolíticas y económicas. ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta al intentar comprender esta situación? ¿Algún factor que hayamos pasado por alto? Algo que me llamó la atención de la entrevista con Viñal fue su mención de cómo esta crisis podría envalentonar a Corea del Norte. Una Corea del Sur debilitada o dividida podría ser vista como una oportunidad por el norte para ejercer más presión, para impulsar su propia agenda, quizás incluso para provocar algún tipo de confrontación militar. Esa es una idea realmente preocupante. Corea del Norte siempre ha sido una amenaza latente en la región. Así es. Y eso subraya lo que está en juego en esta crisis. No se trata solo de la política interna de Corea del Sur. Tiene el potencial de afectar el delicado equilibrio de poder en toda la región. Lo que sucede en Corea del Sur no se queda en Corea del Sur. Exacto. Tiene el potencial de generar ondas expansivas que afecten a países cercanos y lejanos. Y volviendo a la idea de la democracia bajo amenaza. ¿Qué nos dice esta situación sobre el estado de la democracia en el siglo XXI? Es una pregunta importante. ¿Es esto solo un problema surcoreano? ¿O es un síntoma de una tendencia más amplia hacia el retroceso democrático? Estamos presenciando una erosión global de las normas e instituciones democráticas. Es una pregunta que todos debemos hacernos. Es fácil mirar lo que está sucediendo en Corea del Sur y pensar, bueno, eso es allá, es su problema. Pero la verdad es que los desafíos a la democracia son de naturaleza global. Estamos viendo un aumento del populismo, una disminución de la confianza en las instituciones y una voluntad de abrazar soluciones autoritarias en muchas partes del mundo. Totalmente de acuerdo. Y por eso creo que es tan importante tener estas conversaciones, profundizar en estos temas complejos y tratar de entender lo que está en juego. Porque el futuro de la democracia, no solo en Corea del Sur, sino en todo el mundo, ¿podría depender de ello? Es una reflexión poderosa. La situación en Corea del Sur es compleja e incierta, pero también destaca el poder perdurable de la gente para moldear su propio destino. Sin duda. Y nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en la salvaguarda de la democracia, ya sea en nuestras propias comunidades o en el escenario global. Justamente. Mantenerse informado, participar activamente y fomentar el diálogo son acciones clave para defender los valores democráticos. Pero antes de concluir, me gustaría explorar un poco más a fondo las posibles soluciones a esta crisis. ¿Y qué significa todo esto para el futuro de Corea del Sur y la región? Volvamos a eso en un momento. Retomando nuestra conversación sobre Corea del Sur, hemos analizado las ramificaciones políticas, las geopolíticas, incluso la sombra de Corea del Norte. Pero con todo este panorama, ¿hay alguna salida a este laberinto? Viñal planteó algunos escenarios posibles. Sí, pero no hay soluciones fáciles. Ya. La renuncia del presidente, nuevas elecciones.
incluso la posibilidad de un autogolpe. Todas estas opciones vienen con su propio conjunto de complicaciones y posibles desventajas. Es como intentar desenredar un nudo gordiano. Claro. Cada movimiento puede apretarlo aún más. Y desde una perspectiva internacional, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Hay alguna manera de que países como Estados Unidos influyan en la situación sin empeorar las cosas? Porque si bien intervenir directamente podría ser contraproducente, permanecer pasivos mientras la democracia se erosiona en un aliado clave tampoco parece una buena opción. Es un acto de equilibrio muy delicado. La intervención directa podría avivar el sentimiento antioccidental y dar argumentos a quienes acusan a Estados Unidos de injerencia en los asuntos internos de Corea del Sur. Sin embargo, hay herramientas diplomáticas que pueden utilizarse. Ejercer presión discreta entre bastidores para que todas partes reduzcan la tensión. Se sienten a la mesa de negociaciones y encuentren una solución pacífica. Se trata de fomentar el diálogo, instalar la moderación y dejar claro que la comunidad internacional está observando de cerca. Claro, una diplomacia estratégica que busque calmar las aguas y evitar que la situación se salga de control. Pero más allá de las acciones de los gobiernos, ¿qué papel puede desempeñar el propio pueblo surcoreano para influir en el resultado de esta crisis? En última instancia, el poder reside en el pueblo. Las protestas pacíficas, la participación cívica, hacer oír sus voces, todas esas son herramientas cruciales en una democracia. Se trata de exigir responsabilidades a sus líderes, exigir transparencia y presionar para que se encuentre una solución que respete los principios democráticos. Es decir, no se trata solo de soluciones de arriba hacia abajo, sino de una acción popular, de que los ciudadanos defiendan sus derechos y su futuro. Podríamos decir que esta situación, por grave que parezca, también ofrece un rayo de esperanza. Sin duda. Nos recuerda que la democracia no es un deporte para espectadores. Requiere participación activa, voluntad de participar en el proceso, a veces complejo y frustrante, de encontrar puntos en común y construir un futuro mejor. Se trata de recuperar la narrativa, de negarse a dejar que el miedo y la división dicten el curso de los acontecimientos. Y esto me lleva a una reflexión final. Hemos explorado las dimensiones políticas, geopolíticas, económicas, incluso militares de esta crisis, pero lo que más me impacta es esta idea de la democracia bajo amenaza. Y no es solo una amenaza lejana que ocurre en otro continente. Es un recordatorio para todos nosotros de que la lucha por la democracia es constante y requiere nuestra atención y participación activa para protegerla. Exacto, y por eso creo que este tipo de análisis, estas deep dives, son tan importantes. Nos ayudan a comprender la complejidad de los acontecimientos, a cuestionar nuestras propias perspectivas y a mantenernos alerta ante las amenazas a la democracia, ya sea en Corea del Sur o en cualquier otro lugar del mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la crisis política surcoreana. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor este complejo escenario y sus posibles consecuencias.